Welcome, brothers. My name is Robert Gomez. I am the current executive director of Phi Iota Alpha. Today is June 26, 2025, and I'm here with Brother Ricardo. Saludos, hermanos. Brother Gio. Saludos. And Brother Walter, who we are here to interview today and speak about his experience for you guys to be able to get to know him better based off of the time that he joined the Brotherhood. You guys will get more of that information that I will allow him to be able to explain more of who he is, how he came about to becoming a brother, and a lot of his life experiences that will be very fruitful to be able to document for the Brotherhood. Buenas, hermanos fraternos. Mi nombre es Walter Herman. Ustedes ni siquiera califican como nietos míos, porque yo tengo 82 años. Nací en Lima, Perú, en 1943. Toda mi educación la hice en Colegio La Salle. En julio del año 60 me vine a la universidad, a Indiana Tech, en Fort Wayne, Indiana, a estudiar ingeniería mecánica. Me gradué en el año 64, gracias a Dios. Fue una experiencia muy interesante, muy determinante en mi vida como persona, como profesional. Lo que pasa es que mi padre tenía un amigo que su hijo se había graduado de Tech. Me dijo: te voy a mandar a una universidad en un pueblito para que no tengas posibilidades de mucha vida social. Pero, y ustedes ya saben que a la hora que uno busca vida social la encuentra. No, entonces fue así como llegué a Fort Wayne. Tenía 17 años, fue un golpe bastante fuerte. A Dios gracias me desarrollé bien. Pero es algo que yo rescato de Fort Wayne y de Indiana Tech. Estamos hablando del Midwest, que nuevamente es un mundo diferente del resto del país. Pero ¿qué pasa? Nunca me sentí extranjero estando en la universidad. Yo viví 2 años en los dorms de la universidad. Nunca me hicieron sentir extranjero, y el día que estábamos todos estudiando en la noche, yo tenía algún problema, me iba, tocaba la puerta o entraba alguno de ellos para que me ayudaran y me ayudaban. Nunca me sentí extranjero. Pero a los 2 años ya estaba un poco más acostumbrado, aclimatado. Entonces ya salí y estuve viviendo en un departamento cerca de la universidad con varias personas, creo que 3 o 4. Una vez viví con un venezolano y un puertorriqueño. Me estoy acordando de maldades. Prefería tomar las clases en la mañana, almorzaba en la universidad y después me iba a la biblioteca a estudiar. Llegué a la fraternidad a las 6, 7 de la noche y estaba recién la gente comiendo y después se ponían a estudiar. Y la mayor experiencia en ese departamento es que un día fui a clase 38 bajo cero. Eso nunca me voy a olvidar. 38 bajo cero, Dios mío. Pero bueno, así es como llegué a Fort Wayne. Un par de veces fui de vacaciones a Perú. Tengo muy buenos recuerdos. No tengo recuerdos negativos para nada. Para nada, para nada. Adiós, gracias. Entonces, en esa época, en Indiana Tech había lo que le llamaban el quarter system. Entonces, entre quarters y quarters habían 10 días de vacaciones. Y nos íbamos a Nueva York. Íbamos a una pensión al lado de la Columbia University. Ay, Dios mío. No, era una pensión de una señora venezolana. En esa época, en los 60, nos cobraba $5 diarios con 2 comidas. Entonces, llegábamos y parqueábamos al frente. Teníamos que llegar a cierta hora cuando la gente ya se había ido a trabajar para poder conseguir el parqueo. Y después mover el carro porque venía la policía a chequear a los que no se habían movido. Pasaban como una vara con un talquito y marcaban la llanta con algo que no la podía sacar. Entonces tenías que al día siguiente mover el carro. Entonces eran 10 días que la pasábamos en Nueva York. Y por eso visitamos muchos lugares. Lo que pasa es que a esa edad comienzas a conocer gente de varios lugares, primeramente del mundo, de Latinoamérica. Por ejemplo, yo, por alguna razón, me llevé excelentemente bien con colombianos. Conocía, pues, por ejemplo, había mucha gente de la India en esa época. Entonces, inclusive tanta gente de la India que tenía su club, Indian Club, una cosa así.
Si estabas en el dormitorio, conocías nuevamente gente, inclusive americanos, estadounidenses de otras partes del país, y veías las diferencias. Por ejemplo, de la gente de del estado de Nueva York, eran, o sea, comparada con eso con el Midwest, era diferente, con el sur. Como decía un amigo, había mucha inocencia en esa época, comparado con ahora, mucha inocencia. O sea, llegabas tú, ¿y a dónde eres del Perú? Oye, y ahí existen carros, ustedes viven en los árboles. O sea, había una ignorancia del resto del mundo, pero había mucha asimilación, mucha aceptación. Nunca me sentí extranjero, nunca me sentí discriminado para nada. Fue una experiencia muy especial. Como se dice, ¿no? Hay mucha gente que tiene muchos amigos digitales o en redes sociales, pero no tienen amigos, digamos, físicos que se puedan reunir e intercambiar y aprender de muchos de ellos. Es una pena porque se está perdiendo algo muy importante, que es las relaciones humanas. Acuérdate que yo estaba pues muy al norte, aunque quizás eso se vería mucho quizás en el sur, en Texas, en California, pero ahí donde estaba yo había muchos estudiantes, casi todos eran del New England, había muchos de Pensilvania, Nueva York, había muchos. Y después fui al Homecoming en el 2016, que fue la siguiente vez que visité el campus, una experiencia también muy, muy linda. Lo único que como lo hacen en el fall, el clima a veces no ayuda. ¿Verdad? O sea, es diferente el frío con los años. Exactamente. No, y sobre todo, pues, voy al parque. Esto es una experiencia de ese día, en el 2016. Hoy pego al parqueo, me acuerdo de una historia. Había un muchacho de Guayaquil, Ecuador, que se creía mucho y todo el mundo lo criticaba. Y era muy sobrado. Entonces tenía un carrito chiquito. No sé si en esa época era como el Fiat 600, una cosa chiquita. Entonces un día agarramos varios y agarramos el carro, lo cargamos y llevamos a otro lado del parque. ¿Cuánto Nos movimos como media cuadra y el tipo venía y no encontraba el carro. Ay, Dios mío. Disculpe, pero yo llegué a la mente esas historias, ¿no? O sea, y tengo 47 más, y de repente me acuerdo, ¿no? Pero no, fue muy, muy bonito, muy interesante. Y digamos, lo que me dio más pena cuando fui a ese homecoming es que mi dormitorio ya no existía. Por expansión, lo habían tumbado, eran 3 casas, en cada casa pues 30, 40 estudiantes. Se llamaba Martha Hall, no recuerdo de Martha Hall, y me dio una pena que ya no existía. Con esa cuadra la tumbaron, hicieron algo más, no me acuerdo qué, y detrás quedaba la cancha de fútbol y el track. Ustedes, muchachos que están viendo esta entrevista, no sé si están pasando por algo similar, pero traten de sacar el mayor beneficio, traten de vivirlo, porque estos recuerdos son los que te vas a llevar, es lo único que te llevas. Como diría un dicho argentino, nadie te quita lo bailado. ¿Te das cuenta? O sea que aprovechenlo y traten de transferirlo a su familia, a sus hijos también, porque eso es lo que hace que la familia se desarrolle y hace que el país se desarrolle. Mucha de eso es relación entre la gente, relaciones humanas. Entonces, eso es algo que deberían de vivirlo y pasarlo y promoverlo. Lo que yo me acuerdo es que estando un día en la cafetería, hablando con alguien, se me acercó alguien, me invitó, creo que me acuerdo cómo era un dominicano. Entonces así fue como llegué, cómo fue mi introducción. Recuerdo que me pidieron desarrollar una persona famosa en el Perú en esa época, había un famoso político, entonces eso es lo que hice una presentación al frente de la directiva. Por ejemplo, llegaba yo a Colombia y me comunicaba con algunos de los colombianos que habíamos estado juntos, ¿okay? Pero algunos de ellos también emigraron, algunos que me visitaron en Lima, con Jorge de Pombo de Cartagena, inclusive nos visitamos mucho y con Jorge
estamos en contacto permanentemente, pero lamentablemente pues se perdió ese contacto. Ahora voy a ver con lo que me has dado de los nombres, voy a ver si me meto ahí a googlear, como se dice, o a LinkedIn, no sé, a ver de alguna manera, y te avisaré, no sé que hay algún procedimiento para acercarse a ellos, alguna cosa, voy a ver. Imagino, porque como te digo, en Indiana Tech están como en una galería ahí en el campus. Y me ha dado mucho gusto saber lo que ha crecido y que sigue. Y es interesantísimo eso para mí. Yo soy una persona muy romántica en eso, ¿no? O sea, el acordarme de cosas, de gente, es especial para mí. Si bien no sé cómo puedo contribuir, pero estoy digamos a la orden de ustedes. Si puedo ayudar en algo, ayudar a miembros, buscar miembros, alguien que quiera alguna opinión, con gusto de estar disponible. Eso es lo único que estoy involucrado ahora, porque antes yo estaba muy activo en mi parroquia, muy activo, pero es lo único que hago, y porque solamente nos reunimos 2 veces al mes. Pero, le extraño sí, todo ese tipo de actividad, lo extraño realmente. Yo estaba muy involucrado en unos retiros. ¿Qué pasa? Yo participé, estuve en la directiva de 30 y tantos retiros. Entonces, ¿qué pasa? Cada retiro era como 30 personas. Entonces, de repente estoy en el mercado y me viene alguien: Walter, ¿cómo estás? No sé quién es. Eso sí. No sé quién es, ya. No sé quién es. Pero bueno, son nuevamente, muchachos, esas son las satisfacciones que te da la vida. Y como les digo, siempre para adelante, siempre tratando de ayudar, siempre de colaborar, porque eso es lo que nos llevamos. Eso es lo que nos llevamos. La última pregunta que tengo yo: ¿qué tipo de actividades se recuerda haciendo con la fraternidad? Por favor, no me preguntes eso. Sin detalles. En esa época, como había más del norte de Sudamérica, se jugaba mucho béisbol, ¿okay? Fútbol algo, pero más que nada era béisbol. Pero había un grupo que era muy centrado en los estudios, ¿no? O sea, los podía ver en una fiesta y todo, pero el momento de estudiar, estaban estudiando, ¿ok? Pero básicamente era eso. Había una relación con las otras fraternidades. Pero obviamente nosotros éramos la única que no era estadounidense, digamos, fraternidad estadounidense. ¿Tenías un cargo en la fraternidad? No, ni social chair, nada de eso. Nunca me eligieron, no sé. No. No sé, por alguna razón, lo que me estoy visualizando ahora, o sea, acordando ahora, yo los veía a muchos de ellos que eran mayores que yo. Ya. Yo quizás era uno de los más jóvenes, porque yo terminé el colegio de 16 y vine a la universidad de 17, en lo que todo el mundo termina el 18 y comienza a los 19, ¿no? Sí. Creo que eso ha sido de lo que yo me acuerdo. Sí, llegaste muy joven y muy inocente. Muy inocente. Y de ahí una compañía estadounidense con base en el Perú me contrató para trabajar como ingeniero de mantenimiento en un complejo minero en un lugar que se llama La Oroya, que queda como a unas 4 o 5 horas al este de Lima. En ese complejo convergían minerales de 13 minas, y ese era el centro donde se procesaba lo que se llamaban todos esos minerales. Básicamente era cobre, plomo, zinc, plata, oro. Entonces teníamos un complejo como 5.000 personas. Ahí conocí a mi esposa, que estaba visitando de Lima. En poco tiempo me casé, pero ella, por razones de salud, no podía concebir debido a la altura, porque ese complejo estaba a 3.800 metros, o sea, unos 13.000, 14.000 pies. Entonces me mudé a Lima. Para hacer la historia corta, ahí llegué a trabajar
en varias empresas, algunas subsidiarias de la compañía estadounidense. Y en el año 78, 79, entré a trabajar en una compañía también subsidiaria de la original, fabricante de cables eléctricos y telefónicos. Y entré en el departamento de ventas. Y ahí ya me quedé para siempre en ventas. Llegué a ser como subgerente comercial. Y me encargaba de lo que le llamaban los house accounts, los principales clientes que había con la compañía telefónica, las compañías mineras, etc. Yo era el que me encargaba de asesorarlos, de verlos directamente. Entonces, muchas veces me he tenido que meter en un trench para ver cómo estaban los cables. Comenzamos a fabricar cables telefónicos y de repente pues me llamaban porque salía aire, pues estos cables tenían que estar presurizados. En esa relación, nuevamente, lo que funciona y funciona todo el mundo que está en el área comercial es desarrollo de relaciones. Entonces, uno de los clientes, que era una compañía americana subsidiaria de la ITT, Telefónica, era el que se encargaba de chequear pues, el trabajo de nosotros. Entonces tuve que hacer una relación muy estrecha con él para que nos reportara tantas cosas que nos sucedían y nos ayudara a resolver problemas, porque si no había problemas no cobrabas. Entonces, pero esa persona se regresó a Estados Unidos después de un periodo allá y me llamó un día para ofrecerme un trabajo en una compañía multinacional que se llamaba en esa época Northern Telecom, que querían abrir una oficina acá para manejar Latinoamérica. Entonces me hicieron un contrato de 2 años, pero ya llevo 49 por acá, o sea que ya me quedé. Trabajé en esa compañía con unos 8 o 9 años, trabajé en otra, fabricante de sistemas telefónicos comerciales, también por unos 9 años, y después esa compañía tuvo unos problemas comerciales, económicos, entonces me obligó a independizarme ya en ese momento, que fue en el año 90. Entonces, desde esa época me he dedicado primero, como yo había desarrollado como unos 17 distribuidores en toda Latinoamérica, debido a que esa compañía de sistemas telefónicos era muy grande, se desarrollaron una serie de negocios de refurbishing de esos sistemas telefónicos. Y nuevamente, siendo una persona que desarrolla relaciones, yo tenía una relación con ellos porque ellos habían sido compañeros de trabajo que se independizaron para ese negocio. Entonces seguí con ese negocio, pero como la tecnología, ese negocio, nuevamente en esa época lo mataron los japoneses, porque sacaron sistemas telefónicos más baratos, más funcionales. Entonces lo que me pasó en esa época fue que comencé a emplearme como consultor. Entonces la idea era de ayudar a compañías a establecerse en Latinoamérica. O sea, debido a esas relaciones que yo desarrollé, nuevamente, si sacas Brasil, México y Argentina, con los demás mercados, la persona, mi contacto no solo podía vivir de vender sistemas telefónicos, entonces yo le traía un nuevo producto, entonces ampliaba su oferta al mercado. Entonces sí pude desarrollar mi negocio, mi asesoría a estas compañías que ya se les abría el mercado muy rápido, muy fácilmente. Entonces eso es lo que hice en el 2018 y asesoré a compañías de Estados Unidos, de Suecia, de España, de Argentina, de Francia, básicamente de esos lugares. Entonces, con la pandemia cambió muchas cosas en lo personal y en lo comercial. Entonces, ya mi labor fue consejero, más que nada, porque el negocio ese que estuve por tantos años se desarrolló básicamente por el contacto con el mercado. O sea, por 30 y tantos años yo viajaba más o menos 20 a 22 semanas al año. Yo viajaba más del 50% del tiempo. Eso fue lo que me dio ese éxito. Entonces, más o menos la historia de mi vida, como dice esa canción famosa. Y bueno, me pongo a la disposición de ustedes que en algún momento quieran hacer una consulta o pedirme una opinión al respecto. Será un placer darles mi modesta contribución para eso.
Muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que ha habido un progreso en la educación en Latinoamérica. Antes no se escuchaba que hubiera pues un astronauta salvadoreño, una astronauta, no sé, la cantidad de gente que va a Harvard de Latinoamérica y otras universidades más. Entonces, muchos de ellos regresan para trabajar, para desarrollar, o algunos para enseñar también, ¿no es cierto? Entonces, en Colombia hay muy buenas universidades y muchos de esos profesores han venido de acá, ¿no? Sí, sí. No, y sobre todo, ¿sabes qué? Ha llegado un momento en los últimos años donde las propias empresas se han dado cuenta de la calidad del hispano que llega a estudiar y les hacen ofertas para quedarse. Y se quedan. Sí. Y también pues el hecho de que vienen hispanos con una mentalidad para progresar, ¿no? Para hacer algo. Y eso es lo importante, la mentalidad de venir a hacer algo, a progresar, y algunos que vienen pues con becas, que vienen de familias muy modestas y que después se encargan de su familia y les elevan el estatus social, económico. Pero a veces pues la política no contribuye, ¿no? a que eso continúe. O sea, lamentablemente tenemos ese ADN también en Latinoamérica que a veces nos impide de hacer las cosas bien. Sí. Con tus años estudiando aquí en los Estados Unidos y regresas a Lima, ¿cómo te sacudió a ti? Bueno, yo siempre quise regresar. Yo fui una persona muy familiar y sobre todo que en mi caso yo vine al mundo después de 14 años, ¿okay? Entonces había mayor digamos, arraigo con la familia, ¿no? Sí. Pero de acuerdo cuando me llega la propuesta de acá, mis padres estaban de vacaciones en Guayaquil. Entonces me vengo a la entrevista y paro en Guayaquil para hablar con mis hijos. Entonces le digo, bueno, sabe que me han ofrecido la oferta, pero yo no los quiero dejar a ustedes. Y me acaban y me dijeron, no, tú vas a irte, olvídate de nosotros, de que vamos a estar bien, piensa en tu familia, agarra esa oportunidad. El hecho de parar para hablar con mis viejos, ahí te das cuenta de la relación que había. Y sobre todo, ¿sabes qué? Y tú lo sabes, ustedes también, cuando hay un varón en la familia, uno se siente como el responsable, ¿no es cierto? Sí. Mis hermanas son mucho mayores que yo, pero yo las he tenido que ayudar a pesar de que en algún momento me he sentido como responsable. Entonces, eso fue la situación. A Dios gracias, todo salió mejor de lo que yo esperaba. ¿Y sí te visitaron tus padres aquí cuando ya estaban? No, sí, han venido, por supuesto. O sea, mis padres ya fallecieron. Mi madre murió en el 99 y mi padre en el 86. Pero no vinieron a visitarnos, pues, a ver a sus nietos, ¿no? Sus nietas. Sí, tuvieron la oportunidad, que era bueno, porque muchas veces, obviamente, la dificultad de viajar después de cierta edad, y como dices tú, la dificultad de obtener visas no era tanto antes como hoy en día. No, inclusive cuando me contrataron, me sacaron primero de la residencia. Me acuerdo que contrataron a una abogada de Nueva York y ella fue la que me sacó de la residencia. Y después de 5 o 6 años ya nos hicimos ciudadanos, ¿no? Pero inclusive mi padre me vino a visitar a la universidad y nos fuimos a pasear por varios lugares. Y mi padre era pues proamericano de Estados Unidos toda la vida. O sea, entonces todo eso contribuyó a lo que soy ahora, a lo que me ha pasado en la vida. Nosotros vivimos de un ambiente donde se rompían las reglas muy fácilmente. ¿De acuerdo? Y entonces vienes acá y tienes que adoptar nuevas reglas y que ya te quedan, ¿no es cierto? Y de repente te vienen amigos de visita y que quieren hacer lo mismo
¿no? Y pues, un momentito, claro. No, Sí, así sí. me ha pasado, ¿no? Sí me acuerdo haber venido un amigo mío a visitarme y parqueó el carro en la pista de la casa, en la pista. Regresamos y se lo había llevado Like, no. ¿no? Y que tuvo en esa época que pagar $250 para sacarlo. Son otras épocas, ¿no? No sé, de la manera como estudias, antes tenías que estudiar un libro, ahora te pones tu laptop, no sea, o tu teléfono, o sea, ¿no? O sea, me imagino que es algo diferente, o sea, veo a mis nietos, ¿no? Que van a trabajar con su laptop y entran de una manera facilísima, o sea, es otro mundo y me imagino que atraer a ellos es complicado porque no se van a sentir en su medio, ¿cierto? Correcto. No sé cómo están ustedes, digamos, manejando eso. Cada uno tiene una historia y al final se converge a lo mismo, ¿no? La comunicación es lo que hace que todo funcione. Sí, sí. 59 años de casado, imagínate. Lamentablemente mi mujer ya se pasó la garantía y todo no la puedo ver. El periodo del recibo, ya no lo puede. Para mí ha sido muy importante el haberme encontrado con ustedes. Me emociona realmente esto. Les agradezco a ustedes haberme dado ese gusto de charlar un poco acá, que me han permitido salirme del libreto. Ok, les agradezco y les deseo lo mejor. Si alguno de ustedes quieren hablar conmigo acá, pregúntenle a ellos cómo comunicarse y con gusto de darles mi opinión, modesta opinión y experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Alrighty, brothers, thank you for joining us. Wish you guys well, and vayan pasando.